los Hebreos. Carta a los Hebreos. Ya dejando 7 capítulos atrás, ahora vamos a avanzar en el capítulo número 8. Recuerden que yo les dije que desde el capítulo 5, y aunque hice un paréntesis para hablarles del capítulo 6 de la apostasía, pero va a hablar acerca de todo lo que tiene que ver con el sacerdocio levítico. Tiene que llegar a aclarar todos estos puntos para que nos quede claro a nosotros por qué el nuevo pacto, o en qué sentido el pacto antiguo caduca. Y es muy importante que tengamos en cuenta esa parte. ¿En qué sentido la ley caduca? Y tenemos que tener claro en qué sentido caduca, y siempre que usted va a entender la ley, y usted lee el Nuevo Testamento, tiene que tener cuidado, mirar el contexto, porque cuando se habla de la ley, ¿a qué se refiere? La ley de Moisés está hablando de la ley como un sistema sacrificial, o está hablando de la ley moral, o está hablando de la ley como un sistema de orden civil, como el pueblo. Entonces hay que tener cuidado para no entender cuando la Biblia dice que caducó, que ya el viejo pacto ya no sirve y que ahora el nuevo pacto. Si usted nota, hermano, específicamente está hablando de la ley ceremonial, de la ley religiosa, de la ley que tiene que ver con todos los protocolos que habían acerca del sistema sacrificial. Entonces eso es lo que tenemos que entender. Llegando al capítulo número 8, vamos a comenzar a ver a Jesús, mediador del nuevo pacto, y esta sería la primera parte. Voy a tratar de predicar este capítulo 8 en 2 temas. Vamos a ver si alcanzo. En el capítulo 7 vimos cómo Melquisedec, que es tipo de Cristo, tiene un sacerdocio superior al sacerdocio levítico, y veíamos obviamente tipificado en Jesucristo. Y ahora en el capítulo 8 nos habla de Jesús como el mediador de un nuevo pacto, y eso es lo que vamos a comenzar a mirar. Jesús como mediador de un nuevo pacto. Este sería el mensaje número 25 de la serie de mensajes que traemos, donde el título general es la supremacía de Cristo, porque Cristo está por encima de todo el antiguo pacto. El antiguo pacto, y podemos hablar del Antiguo Testamento mejor, es una sombra, mi amado hermano, es una sombra. Por eso es muy importante siempre encontrar en cada libro, en cada capítulo, y por qué no en cada verso, a Jesucristo de alguna manera ahí, representada por la historia también de Israel. Y es muy importante que podamos ver a Jesucristo. Ahora, una manera de ver a Jesucristo no es que usted ahora va a coger la Biblia, el Antiguo Testamento y todo es Cristo. No, tiene que ser una tipología, tiene que ser una especie de cristofanía, y eso se va a dar cuenta usted porque el Nuevo Testamento así lo hace. O sea, si usted dice, esto me habla de Cristo, pero no hay un texto que lo avale, no hay un texto en el Nuevo Testamento, usted mejor que no diga eso. Tiene que ser avalado para hacer una tipología, porque si no, entonces ya es una invención mía, y ahí corremos el riesgo, hermanos, de decir lo que no dice la Escritura. ¿Le pongo un ejemplo? El famoso cordón que puso Agar, eso no es tipo de Cristo. Fueron salvos todos los que estaban en esa casa, eso no es tipo de Cristo. Por eso es bueno que vaya usted y mire que es una tipología, amén. O si usted me encuentra en el Nuevo Testamento una alusión a eso, le diré que sí. Si me encuentra usted en otro texto, le diré que sí. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado, amén. ¿Le pongo otro ejemplo? David y Goliat. ¿Quién es Goliat para nosotros? ¿Quién es el tipo de Cristo ahí? ¿David es tipo de Cristo o es tipo del creyente? David es tipo de Cristo o es tipo de creyente. O sea, David enfrenta a Goliat, que es el enemigo de Israel. David representa a Israel.
¿Dónde estaba Israel? Israel estaba escondido. El valiente fue David, que enfrentó a Goliat. Goliat tipo entonces como adversario del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. ¿Quién es ese? Satanás, con todos sus demonios. David no representa al cristiano ni a la iglesia, porque el cristiano o la iglesia estaban escondidos. David representa a Jesucristo, que fue el que venció, y nosotros tenemos la victoria por Cristo nuestro vencedor. Amén. Quise poner otros ejemplos, y hay muchos obviamente, porque la gente malinterpreta lo que es una tipología y hay que tener cuidado. David nunca representa al cristiano como muchos han pensado, lo han querido presentar. David representa a Jesucristo. Ok, yo voy a hablar entonces 2 puntos aquí en este capítulo 8 de Jesús, mediador de un nuevo pacto, y primero unas figuras del verdadero. Vamos a ver cómo la primera parte nos habla de unas figuras del verdadero, los primeros versículos del 1 al 6, y luego vamos a hablar del nuevo pacto, pero eso ya sería dentro de 8 días, los primeros versículos del 1 al 6, voy a leerlo otra vez. Figuras del verdadero, es decir, el mediador de un nuevo pacto, pero vamos a ver que primero nos presenta unas figuras del verdadero y luego ya hablamos en sí del nuevo pacto, del versículo 7 al versículo 13, que ojalá entre los 8 ya no se lo pierdan. Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es figura, esto es muy importante en Hebreos, a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Lo primero que quiero hablar, dos cositas en esta mañana, y lo primero sería el santuario celestial. Al hablar de esas figuras del verdadero pacto, vamos a hablar de que hay un santuario celestial, versículos 1 y 2, y lo quiero leer en la palabra de Dios para todos. Esta versión dice así, versículos 1 y 2, este es el asunto principal que estamos tratando. Nuestro sumo sacerdote está sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios y sirve en el lugar santísimo, el verdadero lugar de adoración que fue hecho por Dios, no por los seres humanos. Entonces, hablar de figuras del verdadero y nos lleva a un santuario celestial, y entonces volvemos otra vez. Todas esas figuras, primero comenzaron unas tiendas de campaña, luego se erigió el tabernáculo. Algún día quisiera hablar del tabernáculo. Luego se erige el templo, pero ahora interesante que en lo que estaba diciendo aquí el autor de Hebreos no habla del templo, habla del tabernáculo. Y entonces ya lo que vimos ahí, por eso vamos a hablar que son figuras, es decir, todo el sistema sacrificial del tabernáculo y todo lo que hizo Israel era una figura del verdadero tabernáculo. La palabra tabernáculo es el mismo templo, ¿no? El verdadero templo. De hecho, el templo de Salomón, que se construyó y luego renovado por Herodes, que luego que fue destruido en el año 70 después de Cristo, fue hecho también con base en el tabernáculo. Pero recuerden que nosotros ahora no necesitamos el templo, porque la iglesia es el templo del Señor, o la iglesia es el tabernáculo. Ese tabernáculo tenía 3 partes, ¿no? Estaba el atrio, la parte exterior, donde llegaba todo el pueblo, se hacían los sacrificios. Había un lugar santo, donde entraban los sacerdotes, pero había un lugar santísimo donde entraba el sumo sacerdote una vez al año.
Pero esto tiene una figura. Entonces lo primero que vamos a ver es que esta figura del verdadero, versículos 1 y 2, nos habla de un santuario celestial. Mira cómo que dice el versículo 1, él va ahora a aclarar la revelación de nuestro gran sumo sacerdote, del cual ya había hablado. Ahora, ¿qué es lo que va a aclarar? ¿Cuál es esa aclaración que nos va a dar? Versículo 1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, note, y recuerde, cuando dice el punto principal de lo que venimos diciendo, es que él ya ha podido explayarse un poco en lo que no pudo en Hebreos 5:11 decir. No puedo explicarles acerca del sacerdocio de Melquisedec porque ustedes se han hecho tardos para oír, ¿verdad? Pero como ya después les pudo aclarar, y en el capítulo 7 vemos cómo prediqué 3 mensajes ahí o 4, no recuerdo, 4 creo, acerca de ese Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? ¿Cuál es la tipología? Y luego terminamos diciendo que ese Melquisedec es tipología de Jesucristo, y que Jesucristo obviamente está por encima del sacerdocio levítico. Entonces ahora dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, es decir, todo lo que yo he venido hablando en el capítulo 7, es que tenemos tal sumo sacerdote. Ya, para nosotros una aplicación, tenemos tal sumo sacerdote. ¿Quién es? Jesucristo, ¿no? Tenemos tal sumo sacerdote. ¿Quién es ese tal sumo sacerdote? El cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en las alturas. Es lo primero que él quiere ratificar aquí, que ese sumo sacerdote ya no es un sacerdote terrenal, ya no es un sacerdote que oficia acá en la tierra, es un sacerdote que trascendió y que ahora está sentado en el trono celestial, y lo presenta de muchas maneras. Uno pudiera hablar de todo eso acá. Se sentó la diestra de Dios, el trono de Dios, la majestad de Dios, y obviamente sobrepasa los cielos, está por encima. Está tomando la referencia que ya había dado del Salmo 110, versículo 1, que lo habíamos dicho hace 8 días. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es decir, él está tomando, ya había tomado el Salmo 110:4, ahora toma el Salmo 110, que es un salmo mesiánico, pero el versículo 1, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces ahora lo que él está diciendo es que ese sumo sacerdote, ahora él tiene un lugar, y ese es el punto que quiero que miremos. Se sentó, vamos a tomar solamente algunas palabritas, no todas porque no alcanzaría, pero la palabra, ¿qué piensa usted cuando puede leer que dice que ese tal sumo sacerdote se sentó a la diestra del trono de la majestad en las alturas? ¿Qué piensa usted cuando él dice que se sentó? La terminología de que se sentó no es tanto que ahora entró a un descanso o a un reposo. Más bien lo que está diciendo aquí es una obra acabada, es una obra consumada. Es decir, hay un trabajo que se hace, y cuando el trabajo se termina es que yo puedo sentarme, es decir, a ver la obra que se terminó. Dios hizo la creación en 6 días y reposó. Pudiéramos decir que él también se sentó a observar y a mirar esa obra que había culminado. Entonces, cuando vemos que nuestro gran sumo sacerdote está diciendo traspasó los cielos, pero se sentó a la diestra de la majestad de Dios, lo que él está diciendo es que la obra que Jesucristo vino a realizar acá, y como lo vamos a ver ahora, de 2 maneras, él fue el verdadero sumo sacerdote, pero también fue el verdadero sacrificio, y entonces fue una obra culminada, fue una obra acabada, fue una obra perfecta. Es decir, el plan de redención se ha llevado a cabo, por lo tanto yo puedo ahora reposar, sentarme, y eso es lo que significa. Muy importante que tengamos en cuenta esa parte, su obra acabada o su obra ha sido consumada. A la otra parte que dice que se sentó a la diestra, obviamente es una señal de autoridad, es una señal de señorío, es una señal de poderío, es una señal de gobierno. Jesucristo tiene todo el poder y toda la autoridad. No voy a ir a esos pasajes porque usted los conoce,
Efesios, para la que está anotando, Efesios 1, 19 al 23, dice que el Señor está por encima de todo principado, toda autoridad, y que a Él se le dio esa autoridad, y que Él tiene un dominio y también se sentó a la diestra de Dios. O el texto muy conocido como Filipenses 2, 9 al 11, después de que Él viene y hace su obra como siervo, dice que entonces Él fue exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, abajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y podemos encontrar una cantidad de versos que hablan de que Jesús está sentado a la diestra. ¿Amén? ¿Y qué es sentado a la diestra? No es que Él está a la derecha del Señor, no, la diestra es símbolo de autoridad, de poder y de dominio. Eso es. Porque mucha gente se imagina, ya está Dios, Dios es tres. Entonces, a ver, el Padre está ahí. Si el Hijo se sentó a la derecha, entonces el Espíritu Santo está a la izquierda. No, así no es, hermano, así no es. No. Usted no puede pensar así de Dios. Por eso le invito a que estudie teología conmigo ahora a partir de este miércoles. No podemos pensar así de Dios. No. Dios es una sola esencia. Cuando dice que el Señor Jesús se sentó a la diestra de Dios, no es que Dios tiene una derecha y Él se sentó ahí, no. Está hablando de poder, de autoridad, de señorío, de gobierno. Amén. Él es el Todopoderoso. Y cuando dice que en los cielos, pues es una posición que lo hace superior al sacerdocio terrenal. Es impresionante esto, porque los sacerdotes ministraban en la tierra y no pasaba de ahí. Jesucristo tiene un sacerdocio en el cielo que sobrepasa a todo ese sistema levítico. Y otra vez, ¿por qué esto? Mire, lo que el escritor quiere enseñar es por qué estos hebreos que conocen muy bien el sistema sacrificial y vienen de ahí, pero ahora abrazan a Jesucristo. ¿Cómo es posible de que ahora estén volviendo atrás a ese sistema, cuando ese sistema ya es obsoleto, ese sistema ya no tiene sentido, porque Jesucristo es el verdadero sacerdote, Jesucristo es el verdadero sacrificio? Entonces eso es lo que les está tratando de decir, y por eso está hablando en esos términos. Pero para nosotros, obviamente, si usted ya conoció, hermano, a Jesucristo, tipo de Melquisedec, era un tipo. Jesucristo es la realidad de ese Melquisedec, que no hay otro sistema de acercarnos a Dios, ya que el único sistema que había era del sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Usted y yo no lo entendemos bien porque nosotros no estuvimos bajo ese sistema, pero en cambio un judío, a un judío le preguntaban: ¿y usted cómo puede hacer para acercarse a Dios? No, yo tengo que llevar un cordero, tengo que ir al templo o al tabernáculo antes y tengo que buscar un sacerdote, y el sacerdote me recibe mi sacrificio, y él es el que, entonces a nombre mío, él ofrece ese sacrificio y puede interceder ante mí a Dios. Es la única manera de poderme yo acercar a Dios, hermano. Ellos no se acercaban así como nosotros hoy día. Entonces, cuando uno entiende eso, que la única manera, por eso ellos iban al templo constantemente, por eso ellos tenían sacrificios constantemente. Y aún el Señor dijo: bueno, si hay pobres y no tienen para un ternerito, pues por lo menos hay unas palomas o unas tórtolas que pueden también llevarlas y degollarlas, una especie de un sacrificio. Entonces ellos tenían esa mentalidad. Y ahora, cuando llegan aquí y entienden que Jesucristo es el Cordero de Dios, que Él cumple realmente todo lo que el Señor quería enseñarles en el Antiguo Testamento, entonces ellos dicen: ya no hay más. Es más, y si usted comienza a mirar todas las demás religiones, no hay religiones. Por eso las religiones que hay ahorita, ¿cuál es el medio de salvación para ellos? Bueno, pegarse de un líder. Porque ellos dicen: bueno, el líder encontró algo, el líder fue iluminado de alguna manera y él es la manera de llegar a Dios. Entonces tenemos a un Confucio, tenemos a un Mahoma, tenemos a un Lao-tse, tenemos a todos estos religiones que hay en el mundo que dicen: esos son los medios. Entonces, y nosotros en el cristianismo, obviamente, tenemos a nuestro fundador, que se llama Jesucristo, pero Jesucristo no apareció por ahí como Mahoma. Jesucristo es el eterno Dios que fue profetizado desde Génesis 3:15, y que todo el Antiguo Testamento nos habla de ese Cristo que iba a venir, ese Mesías, y que ahora ha llegado. Entonces el cristianismo, comprendiendo esto,
Y es lo que está tratando de mostrarle Hebreos. Aún usted no sea hebreo, pero si usted es un gentilo como nosotros, que abrazamos la fe cristiana, y entendiendo esto, ¿por qué vamos a abandonar? No cabe en la mente que yo, después de conocer el sistema sacrificial del antiguo pacto y ahora el verdadero, que es Jesucristo, y que traspasó los cielos y que está arriba, y que está oficiando arriba como lo veíamos hace 8 días, y que es el único medio de salvación, ya no es un hombre, ya no es un sacerdote de la tierra, no hay nada acá en la tierra, sino que es el Dios hecho hombre, y Él es el único mediador, el único que me puede salvar y que me sostiene en la salvación. ¿Cómo es posible que yo vaya a abandonar ahora? Entonces no cabe en la mente eso, tal vez un mal entendimiento. El santuario celestial. Lo segundo que vemos acá es Jesús es ministro del verdadero tabernáculo hecho por Dios, versículo 2. Entonces dice, y lo voy a leer otra vez, dice que desde el 1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, y este es Jesucristo, obviamente, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Pero ¿quién es Él? Él es ministro del santuario. Ahora no se asuste aquí que la palabra santuario puede ser tabernáculo, puede ser templo. Y la palabra ministro aquí es siervo, servidor, servidor del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Mire, el mismo tabernáculo que hizo Moisés fue hecho por hombres. Aunque Moisés, Dios le mostró, y nosotros no podemos entrar ahí qué fue lo que pasó, pero Dios le mostró. Y así como le mostró, Él vino y lo hizo. Pero aún así es hecho por hombres. Entonces ese es el punto que quiere tratar ahora. Y voy a leer el versículo 4 y 5 que nos aclara hoy, obviamente, aunque ahora llegamos ahí un poquito, pero para que lo tengamos claro. Versículo 4 y 5, porque contestaría el versículo 2. Así que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo un sacerdote que presenta ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces Jesús, al traspasar los cielos y tener un sacerdocio verdadero y eterno, también Él tiene un tabernáculo. Él también entró al tabernáculo verdadero. Cuando Moisés sí una vez, pero cuando, más bien digamos, Aarón y los sacerdotes entraban al lugar santísimo una vez al año con sangre de animales, eso era una tipología del verdadero tabernáculo que estaba en el cielo. Y lo que nos está expresando es que el Mesías sí iba a poder entrar, pero no solo, sino que Él iba a entrar con todos nosotros. Recuerde que Él es nuestro representante. Y yo le hablaba a mi esposa después del Zoom, el miércoles, clarificando esa parte, y creo que el jueves aquí lo clarifiqué otra vez, o fue el jueves, ya ni me acuerdo, pero que estaba hablando, hermano, la bendición de entender nosotros las cabezas federales, o lo que se llama cabezas representativas, y que si nosotros entendiéramos eso, hermanos, sería fabuloso. Nosotros nacimos con una cabeza representativa que es Adán. El primer Adán representó a toda la humanidad, y como Adán cayó, toda la humanidad cayó en Adán. Pero ahora viene un segundo Adán, que es el Señor Jesucristo. Es decir, lo que hizo el primer Adán se nos imputó a nosotros, y lo que hizo el segundo Adán se nos imputó a nosotros. Es decir, pero no a nosotros, todo el mundo, sino a los escogidos, a los creyentes, a la iglesia, o a aquellos por los cuales Cristo vino a morir, que es lo que estamos tratando nosotros de hablar ahora en el Evangelio Express. Entonces Jesucristo es nuestro representante, es nuestra cabeza federal, es decir, todo lo que Jesús logró, lo logró para nosotros. Él nos salvó, Él murió por nosotros, Él resucitó por nosotros, Él vivió una vida justa para nosotros, y ahora Él entró al cielo por nosotros, donde nosotros también entraremos a ese tabernáculo celestial. Amén. Pero ese tabernáculo al cual entró Jesús es superior al levítico o al tabernáculo terrenal, porque así
lo está expresando. En Éxodo, otra vez no voy a leer porque el tiempo es mi enemigo, pero en Éxodo 25:9, el que está anotando, Éxodo 25:9 y Éxodo 25:40, claramente nos están diciendo que el Señor le dice: Moisés, tú vas a hacer un tabernáculo, pero lo vas a hacer conforme al diseño que yo te he mostrado. Entonces, cuando Moisés va a erigir el tabernáculo con los 3 lugares y con el color de las cortinas y con toda la inmobiliaria que eso tenía que ver allí, hermano, fue un diseño que Dios le mostró en el cielo. Ahora muchos comienzan a preguntar: ¿y cómo sería? Pero uno ve el tabernáculo, pero ¿podemos ir más allá? Yo creo que no. Lo que sí podemos saber es que este tabernáculo que estaba en la tierra era una copia del verdadero. Y otra vez, versículo 2 dice que ministro del santuario, es decir, servir en el santuario, y de aquel verdadero tabernáculo. Jesús entró al verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Levantó el Señor y no el hombre. Ahora, la palabra tabernáculo también tiene que ver con templo. Pero algo interesante acá, y es que nosotros somos el templo del Señor. Jesús habita en nosotros, somos el templo del Señor, pero también hay un templo en el cielo donde entró el Señor. Ahora vamos a ver el capítulo 9, versículo 23, ya que estamos ahí, para que tengamos una idea de cómo ese sistema sacrificial levítico era solamente una sombra. Versículo 23 y 24 por ahora dice: fue pues necesario que las figuras, y note esa palabra figuras, de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Note, las figuras de las cosas celestiales, es decir, el tabernáculo era una figura nomás de las cosas celestiales y eran purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Las cosas celestiales. Y cuando hablamos aquí de las cosas celestiales mismas, se está refiriendo a ese tabernáculo celestial, con mejores sacrificios que estos. Es decir, tenía que haber un mejor sacrificio que el de los animales. Luego dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Ese santuario entonces, donde los levitas ministraban constantemente y llevaban los sacrificios a los cuales estos hebreos querían regresar, dice que ese que era un santuario hecho de mano, es decir, el hombre lo había hecho, pero era una figura del verdadero. Dice que Jesús no entró en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entró en el cielo mismo. Entonces todo esto lo que nos está diciendo es: Jesús se sentó, Jesús está a la diestra de Dios, Jesús entró al verdadero tabernáculo y entonces viene y le dice: mira, hebreos que se están devolviendo. Ustedes se están devolviendo a la figura. Ustedes se están devolviendo a la sombra. Ustedes están dejando la realidad. Y hermanos, la realidad entonces es Jesucristo y lo tenemos nosotros. Amén. Y la última parte, versículos 3 al 6, Jesús es el mediador de un nuevo pacto. Entonces Jesús es el mediador de un nuevo pacto. Versículos 3 al 6, lo voy a leer en esta versión, palabra de Dios para todos. Dice así: todos los sumos sacerdotes tienen el trabajo de presentar ofrendas y sacrificios a Dios. También es necesario que nuestro sumo sacerdote ofrezca algo a Dios. Si sirviera en la tierra, no sería un sacerdote. Aquí ya hay sacerdotes que siguen la ley y al presentar ofrendas a Dios. El culto que rinden estos sacerdotes es en realidad solo una copia, una imagen borrosa de lo que se hace en el cielo. Por eso Dios les advirtió a Moisés cuando iba a construir la carpa sagrada: asegúrate de construir todo como el modelo que te mostré en la montaña. Pero a Jesús se le ha dado un servicio más importante.
Asimismo también el nuevo pacto que Él trajo es más grande que el anterior porque se basa en mejores promesas. Entonces aquí vamos a ver dos cositas acá. Lo primero, el autor como buen maestro repite la lección que había compartido en el versículo 3 con el versículo 5.1 y vamos a hacer la comparación. Versículo 3. Hebreos 8.3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Y es la repetición de lo que ya había dicho. Todo sumo sacerdote está constituido para hacer ¿qué? Presentar ofrendas y presentar sacrificios. ¿A quién le presentaba las ofrendas y los sacrificios? A Dios. Él era el mediador. ¿De quién lo recibía? Del pueblo. Recibía los sacrificios y él los presentaba a Dios. Y otro punto era que él intercedía, aunque aquí no habla de esa intercesión, pero dice, bueno, eso es lo que hacía. Esto estaba constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Ahora mire lo que dice el 5.1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Entonces el autor de la carta vuelve a decirle lo mismo una y otra vez, porque eso es bueno. En la repetición está el aprendizaje y eso es lo que él está tratando de decir acá. Entonces Jesús es ese como sumo sacerdote, dice, igual que los sacerdotes terrenales, tenía que ofrecer algo. Mire el versículo 3, la última parte, por lo cual es necesario que también ¿quién es este? Jesús. Es necesario que también Jesús tenga algo que ofrecer. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué es ese algo que tenía que ofrecer? Entonces la claridad la está en el 9.14. Vamos al 9.14, que nos dice claramente qué es lo que tenía que ofrecer. Dice el versículo 14 del capítulo 9, cuanto más la sangre de Jesucristo, de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Si así como los sacerdotes terrenales tenían algo que ofrecer, sacrificios, este también tiene algo que ofrecer. ¿Qué es lo que tiene que ofrecer? Su propia vida. Su propia vida. Jesucristo, además de ser sacerdote y rey, algo que no pasaba en los levitas, él fue también el mediador, es decir, el sacerdote, pero él también fue a la vez el sacrificio, es decir, la ofrenda, algo que no podían hacer los sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes eran solamente unos mediadores y ellos lo único que podían hacer era traer la ofrenda del pueblo, y por eso iba el cordero. Pero en cambio Jesucristo se presenta como el gran sumo sacerdote en un nuevo tabernáculo, mejor tabernáculo como lo vamos a ver ahora, un mejor sumo sacerdote que es eterno, la tipología de Melquisedec, ni siquiera de Leví, sino de, ahora viene la tribu de Judá, pero tipología de Melquisedec, y es él mismo el sacrificio, él mismo es la ofrenda, él mismo se está entregando. Esto, hermano, uno se pone a mirar esto y dice, Dios mío, esto solo cabe en la mente de Dios, porque él mismo, el mismo Dios, ser el sacrificio. Pues yo pensaba, está bien que él sea el sumo sacerdote, y de pronto tú y yo los que teníamos que ser sacrificados, porque tú y yo fuimos los que pecamos, pero él mismo toma tu lugar y toma mi lugar, se convierte en ofrenda, se convierte en sacrificio para poder salvarnos, y a nosotros nos deja intactos. Es impresionante, hermanos. La obra de Cristo es impresionante. Entonces Jesús no solo ofreció el sacrificio, él mismo fue el sacrificio. Y ahora vamos a ver un contraste que encontramos en estos dos ministerios, es decir, en el terrenal y el celestial, que es lo que nos van a presentar los versículos 4 al 6. Hebreos 8, versículos 4 al 6, ahora nos van a presentar el contraste. Yo lo voy a leer otra vez y luego le voy diciendo el contraste. Versículo 4, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo un sacerdote que representa las ofrendas según la ley. Es decir, note que el sacerdocio de Jesús
no es terrenal. Note que el sacerdocio de Jesús no es levítico. El sacerdocio de Jesús es celestial. No tiene que ver con el sistema levítico, sino con un sistema diferente, distinto. Es más, el de Levítico, y esto es impresionante, se hizo con el modelo que Dios le mostró a Moisés. Ahora, aquí no hay que especular, obviamente. Pero yo me quedo pensando, o sea que Moisés vio el tabernáculo. Tiene que ser. Porque dice, hazlo conforme al diseño que se te ha mostrado. Y Moisés erige el tabernáculo. Pero ahora lo que hace Jesús es que no usa ese tabernáculo que hizo Moisés, el hombre, sino que él entra al tabernáculo del cielo y no lo dice la Biblia, pero muy probablemente entró al mismo tabernáculo el cual le había mostrado. Bueno, no voy más allá porque no quiero entrar de pronto ya por allá donde no podemos. Pero vamos a encontrar aquí cositas. Los sacerdotes terrenales, es decir, los que tenían la ley, y vamos a encontrar el contraste con el sacerdocio celestial del nuevo pacto, versículo 4. Así que, y viene hablando del versículo 3, que Jesús tuvo que ofrecer algo y se ofreció a sí mismo. Así que si estuviera sobre la tierra, es decir, Jesús, note, si Jesús estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Bueno, primero quiero mostrar algo acá. El versículo 4 tajantemente nos dice que la carta fue escrita antes del año 70. Este versículo es muy claro. Porque ¿qué pasó en el año 70? Jerusalén fue destruido. El templo fue destruido. Es decir, cuando Jesús estaba en la tierra, todavía estaba el sistema, no lo mismo, obviamente, no lo mismo, y esto es otro punto, el arca del pacto se había perdido, no se sabe si había sido recuperada, realmente no se sabe. Y si no está el arca del pacto en el templo, entonces ellos sencillamente no hay presencia de Dios ahí. Pero sí había un sistema de sacrificios, porque eso el Señor viene y recuerde que tiene que volcar las palomas, abrir la puerta a los chivos y todo, ¿se acuerda? En el templo, porque estaba todo el sistema de sacrificios ahí. Entonces cuando Jesús está aquí en la tierra hay un sistema de sacrificios, sistema levítico, ahí están los sacerdotes ofreciendo. Y Cristo murió y ellos siguieron ofreciendo, pero ¿hasta cuándo les duró ese sistema levítico? Hasta el año 70, cuando fue destruido Jerusalén por el general Tito, y él vino y destruyó el templo, y se cumplió la palabra que Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra. Ahora solamente hay un muro que llama el muro de los lamentos. A partir de ahí el templo no se ha construido y no se va a construir. Así que aquellos que creen que el templo se va a construir, no. Cuando la Biblia habla del templo y la nueva Jerusalén, no tiene nada que ver con Jerusalén la actual, es una Jerusalén celestial, y aún esto es tipológico. ¿Por qué se va a construir un nuevo templo si Jesucristo es el templo? Si la iglesia es el templo, hermano, y porque Jesús entró al templo, al verdadero tabernáculo, no hay necesidad de otro. Es que ese era necesario mientras no hubiera venido el Mesías, pero el Mesías ya vino y ya lo cumplió. Dígame, ¿para qué? ¿Para qué se va a hacer un templo ahora con un sistema de sacrificio y eso ya caducó? Y como esto no quisieron entender, porque Jesucristo murió más o menos en el año 30, digámoslo así. En el año 30 Jesús murió y les mostró que Él era el verdadero sacrificio, que Él era el verdadero sacerdote. Cuando resucita les demuestra que Él entró allá y que ahora tenían que mirarlo a Él. Pero ¿qué hizo Israel? Siguieron sacrificando. Entonces el Señor dijo, listo, yo les acabo su juego, y les destruyó el templo. Y se acabó. A partir de ahí Israel no ha vuelto a sacrificar. No puede, porque no tienen templo, no tienen tabernáculo. Por eso es lo primero. Lo otro es que, ya les dije, entonces esta carta fue escrita antes del año 70, porque mire lo que dice el 4. Así que si estuviera sobre la tierra, es decir, Jesús, ni siquiera sería sacerdote, obvio, porque Jesús, los sacerdotes eran ¿de qué tribu? De la tribu de Leví. ¿Jesús era de qué tribu? De la tribu de Judá. ¿Lo iban a aceptar? Jamás. Él no podía oficiar como sacerdote en la tierra. Por eso dice, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Note lo que está diciendo, habiendo aún. Como el escritor está diciendo que todavía hay sacerdotes que presentan ofrendas, quiere decir que el sistema de que Jerusalén no ha sido destruido. Ok.
Quería aclarar por lo menos esa parte. Lo otro es que los terrenales sirven a la figura y sombra del verdadero. Mire, versículo 5. Los cuales, es decir, este sistema de sacerdotes terrenales, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Es decir, estos sacerdotes que ahora están ofreciendo todavía, porque no ha sido destruido, estamos hablando antes del año 70, estos sacerdotes están sirviendo a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, y esa fue la salvación para ellos, tanto el sacerdote como los que oficiaban, entender que cuando llevaban el cordero, eso era una sombra del verdadero Cordero de Dios, que es Jesucristo. Los mismos sacerdotes cuando oficiaban, ellos sabían que ellos, aunque tenían el título de sumo sacerdote o de sacerdote, ellos se tenían que retirar cuando llegara el verdadero. Así que si hay un católico mirándome ahora, es no sé cómo llamarlo, pero están muy equivocados los que se hagan llamar sacerdotes hoy día. Porque habían sacerdotes mientras había un templo. El templo caducó, la ley civil, la ley ceremonial caducó, ahora el único sacerdote es Jesucristo, así que ya no hay sacerdotes. Porque la Iglesia Católica dice, nosotros somos sacerdotes, y yo llamo sacerdote porque nosotros seguimos oficiando un sacrificio, y por eso usted cada vez que va, entregan esa hostia, y no es que me esté burlando ni quiera ser despectivo, pero el punto aquí es que ellos dicen que cada vez que se hace esto, la misa se llama, hay un sacrificio de Jesús. Esto es horrendo, esto es blasfemo. ¿Cómo así? Cada vez que ellos practican hay un sacrificio de Jesús, y eso lo dicen, ¿sabe para qué? Para poder ellos salvaguardar el puestico de sacerdote. Si ellos entendieran que ya no hay más sacrificios, porque esto ya se acabó, y que el sacrificio fue uno solo, el de Jesucristo, y que ahora es por la fe, se acabaría el sistema de sacerdotes y no habrían sacerdotes. Como también los profetas tienen que entender que ustedes, los profetas que habían, oficiaban hasta que se trajo la ley, o que los apóstoles oficiaban en el tiempo de Cristo y ya se acabó. Hay cosas, hermanos, que se terminaron, y uno conociendo la Escritura un poco, es que uno llega a estas conclusiones, uno se puede dar cuenta de esto. Así que todos aquellos que se levanten como la Iglesia Católica, sacerdotes, todos aquellos que se levantan como profetas o como apóstoles, desconocen las Escrituras. Esto era sombra, versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y pues no ir allá también puede buscar Éxodo 26:30, que tiene que ver con lo mismo. Los detalles entonces no lo sabemos, pero sí sabemos que hay un mejor pacto. Mire el versículo 9, versículo 11, Hebreos 9, versículo 11, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Él lo deja claro, Cristo ya está presente, y Él es el sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Entonces lo que Él quiere ratificar una y otra vez es que ese tabernáculo no tiene sentido, ese sistema de sacrificio no tiene sentido para que estos recipientes de esta carta estén volviendo atrás. No tienes por qué se tienen que ir, si ya Jesucristo cumplió todo lo que ellos estaban haciendo. Y el versículo 6, Hebreos 8, versículo 6, dice, pero ahora, tanto mejor ministerio, otra vez la palabra ministerio aquí es servicio, tanto mejor servicio es el suyo, es decir, el de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y aquí hay muchas cosas que obviamente ahora no las vamos a mirar porque las vamos a ampliar después. Para eso está el capítulo 9 también y el 10, para ampliarnos esto, pero unas cositas quiero sobresaltar. Ahora, dice que en este tiempo nosotros estamos en eso, tanto mejor ministerio, es decir, Jesucristo tiene un ministerio mucho mejor que el ministerio que tenían los sacerdotes de la tierra. Luego dice, cuanto es mediador de un mejor pacto, Jesús,
es un mediador de un mejor pacto, es decir, el otro pacto era inferior, y aquí da la razón, establecido sobre mejores promesas. Ahora, no es que el anterior sea un mal pacto. La idea no es que está diciendo, es que el otro era malo y es que este es el bueno. No, porque el pacto anterior era una figura, era una sombra del verdadero. Entonces, cumplió el propósito para el cual Dios lo trajo. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando algunos despectivamente hablan de la ley, aún hermanos de la ley ceremonial. Yo no puedo hablar despectivamente de la ley ceremonial como un acto que quedó allá en el pasado y que ahora, como la gente se jacta, estamos en la gracia, ya no estamos en la ley. A ver, por favor, barájeme eso bien despacio, porque yo no puedo decirle eso a un israelita, porque el israelita verdadero tenía la fe puesta en el Mesías, y ellos sabían que cuando llevaban el cordero, era una sombra del cordero real. Ellos sabían que al entrar en ese sistema sacrificial era una sombra del verdadero, y porque el Señor así mismo les ordenó. Así que la ley en el antiguo pacto, cualquiera que sea, en este caso hablando de la ley de que estamos mirando acá, del sistema sacerdotal de sacrificio y todo esto, para ellos era muy importante. Nosotros hoy, porque tenemos aquí a Cristo y tenemos la realidad, no podemos entonces jactarnos y como sacar mucho pecho y decir, no, es que la ley no sirve y que no. Ojo con eso. Ella sirvió y cumplió su plan y cumplió su propósito. Es más, la ley nos sirve a nosotros ahora, porque usted, entendiendo todo este sistema sacrificial, va a entender mucho mejor el valor del sacrificio de Jesús. Y entonces en ese sentido es que se hace que es mejor. Entonces el ministerio o servicio de Jesús es mejor por ser mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Eso sería lo que él dice. Y entonces aquí ya comienza a introducir el concepto del nuevo pacto, que ya había sido mencionado en el capítulo 7, versículo 22. Mire, en el capítulo 7, versículo 22, la semana pasada lo hemos visto. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Jesús es hecho fiador, y decíamos, es garante. La palabra fiador es garante, o tiene garantizado el mejor pacto. Y nos introduce acá. Y nos va a decir luego que esa es la razón por la cual este pacto queda obsoleto, como dice el versículo 13, es decir, Hebreos 8:13, dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer, que es lo que vamos a ver ya dentro de 8 días. Pero este es el punto, mis amados hermanos, para ir terminando. Dice, Cristo es mediador de un mejor pacto, no porque el otro sea malo, sino porque el otro era la sombra nomás, la tipología nomás, y este es mejor porque es el cumplimiento. Eso es lo que tenemos que tener claro. Establecido sobre mejores promesas. ¿Y por qué mejores promesas? Y eso es lo que va a comenzar a hablar. Esas mejores promesas se dan por el mismo sistema elevado que es más alto, por el mismo sacerdote que es más alto, y porque gracias al sacrificio de Jesús, que es lo que vamos a comenzar a ver dentro de 8 días, que es algo que Israel no tenía y que tú y yo sí tenemos. Yo sé que esto es difícil, me entro en problemas, pero se llama la regeneración. Israel no fue regenerado, sí, pero no en la misma medida de nosotros, porque se prometió el nuevo pacto. Hablemos de la nueva ley. Todo esto usted lo va a ver que es nuevo por el corazón nuevo de nosotros. Y esa es la gran diferencia, y es lo que vamos a comenzar a ver dentro de 8 días. Por eso se establece sobre mejores promesas, no solamente porque Jesús es Dios todopoderoso y le da cumplimiento cabal a esto, sino porque Él a nosotros nos ha constituido en personas renovadas con un nuevo corazón. Entonces uno se pregunta, ¿Israel no tiene un nuevo corazón? Es que es muy difícil eso, pero lo único que yo puedo ver y puedo entender es que Israel, los creyentes de Israel, fueron perdonados por la gracia de Dios, obviamente por Jesucristo, pero ellos, dice que los pecados el Señor los pasó por alto. Y aquí hay una gran verdad. A nosotros los del nuevo pacto, no pasó los pecados por alto, sino que Jesús en la cruz pagó por ellos.
y los del Antiguo Testamento les fue pasado por alto hasta que Jesús en la cruz pagó por ellos. Entonces ahí es donde uno tiene que mirar. Si ellos hubieran sido realmente renovados, yo no sé de qué manera, como nosotros, no tendrían una imputación de pecado. Pero ellos tenían una imputación de pecado, o por lo menos el Señor lo pasó por alto hasta que vino el Mesías y pagó por los pecados de ellos y pagó por los pecados de nosotros, de tal manera que nosotros ya no se nos imputa pecado porque Jesús en la cruz pagó por ellos. Amén. Pero por lo menos quería mostrarles eso. Esto va muy ligado, así que dentro de 8 días continuamos, hermanos, para mirar cómo Jesús es el mediador de ese nuevo pacto. Vamos a orar.